Buenos días, estimada y estimado oyente. Hoy día vamos a tratar a los pensadores socialistas que han hecho un aporte interesante e importante a las ciencias sociales y a la sociología. Me refiero en primer lugar a los llamados socialistas utópicos. Vamos a tratarlos muy someramente porque los aportes de estos señores al pensamiento sociológico es relativamente limitado, simplemente hay que saber que han existido. Y luego vamos a ver rápidamente a los clásicos del llamado socialismo científico, sola y exclusivamente en su faceta sociológica. O sea, vamos a dejar de lado la importantísima significación de estos autores para la filosofía, para la política práctica, etcétera, etcétera. Veremos muy rápidamente, estimado público, el llamado socialismo utópico que se desarrolló sobre todo en la primera mitad del siglo XIX. La importancia de ellos reside sobre todo en el hecho de que han preparado el camino para teorías sociológicas de la actualidad. Como ya hemos visto, en 1789 estalló la Revolución Francesa, que significó un notable cambio en el pensamiento europeo racionalista. Sobre todo contribuyendo a pensar en otro tipo de categorías. Hemos visto en la sesión anterior, por ejemplo, a Comte y a Tocqueville, los dos representantes más ilustres del comienzo de la sociología en esa primera mitad del siglo XIX, y ahora vamos a ver la contraparte a ellos, que son estos pensadores, todos franceses menos este último, Robert Owen, que era británico. Se llaman utópicos porque ninguno de estos pensadores estableció una gran doctrina como la marxista o como la positivista de Comte. Eran más bien, por eso los vamos a tratar muy rápidamente, eran más bien personajes que querían mejorar un poco las condiciones de las clases más humildes de la sociedad. Ya a partir de la industrialización en la Gran Bretaña, a fines del siglo XVIII, comienzos del XIX, se vio sobre todo la enorme expansión de la población urbana. Hubo una gigantesca migración del campo a la ciudad. Todo el siglo XIX este va a ser el primer campo del estudio sociológico, la enorme cantidad de gente que prácticamente vaciaba el campo y se iba a trabajar a las ciudades sin que la producción agraria de alimentos haya bajado de forma significativa. Esto es lo notable. Entonces tenemos aquí a estos pensadores que se conduelen de la situación muy mala en que trabajaban los primeros migrantes del campo a la ciudad en toda Europa occidental. Hay testimonios muy famosos, por ejemplo, las novelas de Charles Dickens. Dickens es un gran escritor, todavía hoy muy leído, y sus novelas muestran esa miseria de la clase trabajadora urbana
que ganaba muy poco, había una competencia gigantesca entre los trabajadores por los relativamente pocos puestos que había en la industria, que además estaba recién comenzando, y eso produjo fenómenos de desarraigo social, las famosas alienaciones modernas, el hecho de que los trabajadores no se sentían bien ni consigo mismos, ni en su entorno laboral, ni en su entorno político. Entonces, los pensadores utopistas pensaron que una de las posibilidades era construir, y de ahí viene el nombre, pequeñas utopías. No querían, eso lo diferencia de los socialistas científicos, no querían tomar el poder y construir para toda la nación respectiva un orden moderno, sino que querían establecer pequeñas comunidades autosuficientes, es decir, que trabajasen la tierra, produjeran alimentos, ellos mismos confeccionaran sus vestimentas y los pocos enseres que necesitaban los seres humanos, según estos pensadores, para una vida feliz, pero extremadamente modesta. Todos ellos, Owen, Cabet, Fourier, Proudhon, estimado público, han pensado, por ejemplo, con diferentes nombres, no voy a aburrir a ustedes con denominaciones que la historia ha olvidado, pequeñas comunidades agrarias construidas todavía en territorios no poblados, autogobernadas, es decir, libres de toda intervención de un Estado central, y dedicadas estas comunidades a ser autosuficientes en el sentido de que trabajaban la tierra para los alimentos y fabricaban sus propios vestidos, calzado, las cosas más elementales de la vida. El gran premio, según todos estos pensadores, era que esas sociedades eran felices, en el sentido de que no tenían que sufrir ninguna autoridad, ellas mismas se daban sus pequeñas leyes, pequeñas en número y en espacio también, que gobernaban esas leyes, y como eran gente animada por un mismo espíritu, se creía, por eso se llaman utópicos, se creían que iban a vivir felices porque no iban a tener conflictos políticos. Algunos de ellos, por ejemplo, lograron reunir fondos para construir granjas autosostenidas en los Estados Unidos. Los Estados Unidos recién se estaba expandiendo hacia el oeste en esa primera mitad del siglo XIX. Había todavía en Norteamérica muchas comarcas, regiones, también en Canadá, que no estaban todavía dominadas por el Estado central. Entonces se construyeron algunas, muy pocas, de estas granjas autosostenidas, y lamentablemente el resultado es que ninguna, absolutamente ninguna de estas tuvo éxito permanente. Owen hizo lo mismo en Gran Bretaña. Él era un industrial muy rico, pero preocupado por la suerte de sus obreros. Él también compró terrenos para construir esas granjas autosostenidas, y al comienzo todos eran muy felices, pero se dieron muy pronto cuenta, se volvieron conscientes de que el ser humano necesita algo más que, por ejemplo, lo elemental de alimentos para poder sobrevivir. Entonces, estas granjas autosostenidas, que naturalmente en su interior eran muy democráticas,
ahí no había sometimiento alguno, etc. En la teoría, en la práctica resultaron, y esto es lo que Marx vio al criticarlos, en la práctica se vio que en esas pequeñas comunidades se reproducían fielmente todos los conflictos de las grandes sociedades urbanas. En una palabra, en esas pequeñas granjas se repetían los fenómenos de envidia, codicia, celos, infidelidades, intentos de unos de manejar a los otros, es decir, eran seres humanos totalmente normales, habituales. Y los seres humanos, salvo los presentes, siempre es la excepción, los seres humanos siempre tienden a dominar al resto, a ser infieles, etc. Y por lo tanto, en estas comunidades utópicas se reprodujeron con mucha fidelidad todos los problemas sociales de una sociedad grande. Había unos que trabajaban mucho más que otros, había unos que eran obviamente perezosos, que trabajaban lo menos posible y que vivían del trabajo de los otros. En todas estas comunidades había escasez de mujeres jóvenes y por lo tanto había muchas rencillas por las pocas chicas jóvenes que quisieron participar en estos experimentos. O sea, estimado público, estos esfuerzos utópicos por crear un mundo mejor en escala pequeña, todos estos esfuerzos resultaron fallidos. Ninguno tuvo éxito. Y además, todos estos socialistas utópicos, sin excepción, tenían ideas anarquistas, es decir, estaban en contra de una organización estatal que rija sociedades grandes, que gobierne conjuntos sociales mayores. Y la verdad es que en Europa Occidental, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Alemania, eran sociedades muy grandes con una enorme cantidad de gente y con una clase trabajadora, una clase obrera también muy grande numéricamente. Y el interés del trabajador normal, del obrero que podríamos llamar habitual, por irse a vivir a una comuna siempre agraria. Todos ellos creían que lo agrario era lo valioso. Trabajar la tierra tenía un valor muchísimo más alto para todos ellos que el trabajo disciplinado, ordenado, mecanizado, científicamente organizado de las grandes fábricas. Ninguno de estos experimentos tuvo éxito y aquí podemos en el fondo cerrar este capítulo. Estos socialistas utópicos, estimado público, lo bueno de ellos, lo permanente, es el interés que despertaron entre el público lector. Todos ellos se dedicaban a publicar, sobre todo folletos, ningún libro importante, por eso no menciono ninguna obra de ellos. Se dedicaron sobre todo a folletos pequeños que interesen a gente no académica, o sea, a las grandes masas de posibles lectores. Y tuvieron, curiosamente, en un campo, el de ustedes, en el campo universitario, tuvieron el mayor de sus pocos éxitos, o sea, la difusión de ideas. Estos socialistas utópicos que están en la pizarra fueron sobre todo importantes en los medios intelectuales y académicos para ir conformando teorías sociológicas que expliquen cómo funcionaba el mundo
y qué se podía hacer para mejorarlo. Todos ellos, sin excepción, igual los socialistas científicos, estaban imbuidos de una idea central, una idea realmente hasta hoy, ese es el mérito de todos estos socialistas, tanto los utópicos como los científicos, la idea de que el mundo social, el orden sociopolítico estaba mal organizado y que había que cambiarlo radicalmente para construir una sociedad mejor. Esa era la idea fundamental, una idea que todavía hoy, estimado público, es importantísima en la política. Si ustedes solamente aquí en Bolivia le echan un vistazo al programa del Movimiento al Socialismo o del Partido Socialista 1 o del todavía existente Partido Comunista de Bolivia, ustedes van a ver que siempre hay una exposición de motivos. En esa exposición de motivos siempre se llega a considerar críticamente el orden actual, se llega a criticar lo alcanzado históricamente por la sociedad respectiva y se propone un cambio. La palabra cambio, por ejemplo, una de las más usadas por el movimiento al socialismo en Bolivia y por todos los grupos radicales, así sean anarquistas, socialistas, comunistas, maoístas, todos quieren cambiar la sociedad porque consideran que ese orden es injusto, inhumano, anacrónico, o sea que no está a la altura de los tiempos. Entonces, estos señores, estos utopistas, tienen realmente el mérito de haber llamado la atención sobre ese gran problema que se lo puede resumir en una palabra: la sociedad está mal organizada, hay que modificarla. Vamos a ver, estimado público, lo importante que es el socialismo científico. Como son teorías muy complejas, estimado público, solamente me voy a limitar a aconsejarles a ustedes que lean algunas de las obras clásicas del socialismo científico, algunas obras que toda persona culta debería por lo menos echarle un vistazo. Me voy a limitar a decir unas pocas palabras sobre la vida, que también es muy interesante, de los dos grandes autores del socialismo científico, Karl Marx y su amigo y protector Friedrich Engels, porque esto nos puede también explicar algo sobre el mundo de las ideas de ambos pensadores. Tanto Marx como Engels eran alemanes, ambos eran ciudadanos de un estado que ya no existe, llamado Prusia, no confundir, estimado público, con Rusia. Aquí vamos a ponerle. En la primera mitad del siglo XIX, cuando estos dos autores crecieron, fueron a la escuela y luego a la universidad, hicieron sus primeras armas, etc., Alemania no era un estado unitario, unificado como es hoy día. Alemania, como estado unificado, recién nació en enero de 1871. Alemania, el territorio, era un conglomerado de
estados soberanos, algunos pequeños, algunos más grandes, algunos muy exitosos, otros menos. Eso no tiene mucha significación para nosotros ahora, pero sí la tuvo para ellos, porque ellos dos eran, además de socialistas, eran partidarios de la unificación de Alemania. Ellos creían que Alemania debía desarrollar un Estado poderoso, unificado, siguiendo el gran ejemplo de los dos grandes países que siempre han sido el modelo de desarrollo, Francia y Gran Bretaña. En esa época, imagínense ustedes, primera mitad del siglo XIX, Francia y Gran Bretaña recibían migraciones de Alemania. Había grupos importantes de trabajadores, de migrantes, de gente muy pobre que buscaba un mejor futuro, sobre todo en Francia y también parcialmente en Gran Bretaña. Marx, por ejemplo, vivió, y Engels también, temporadas entre los trabajadores alemanes en París, que conformaban una comunidad numéricamente bastante grande. Ambos, estimado público, pertenecían a lo que podemos llamar clases medias. No pertenecían a los estratos más pobres de la sociedad, pero tampoco a la clase alta, a la nobleza de esa época. Menciono esto porque Marx se enamoró y se casó con una chica de la nobleza, lo cual ya fue un matrimonio en esa época extremadamente raro. Por las dudas, la esposa de Marx, Engels nunca se casó, la esposa de Marx, Jenny von Westphalen, venía de una familia de políticos de alta calidad. El padre y el hermano de ella tuvieron los puestos más altos en el gobierno justamente de este reino de Prusia, que había sido Prusia el gran vencedor de las guerras napoleónicas. El reino de Prusia duplicó su población y su superficie al ganar las guerras napoleónicas, y Prusia, que en la Edad Media era una cosa muy pequeña e insignificante, se convirtió en el estado más importante de esos 30, imagínense ustedes, un poquito más de 30 estados soberanos que componían lo que es el territorio alemán actual. Entre esos estados, estimado público, hay que tener sobre todo en mente dos: el norte, dominado por Prusia, un estado protestante, exitoso, militarizado, y en el sur, Austria. El gobernante de Austria tenía el título de emperador, o sea, en el rango protocolario era lo más alto, pero era un estado típico medieval. Austria, el imperio austriaco, era una conjunción de estados de la más diversa índole, también en el plano lingüístico y étnico. El imperio austriaco, que es lo que criticaban Marx y Engels, se componía no solo de alemanes, o sea, de los austriacos propiamente dichos que hablaban alemán, sino que había húngaros, checos, eslovacos, polacos, una gran parte de lo que ahora es Ucrania. Esos territorios que están en guerra pertenecían hasta 1918 al imperio que se llamaba austrohúngaro oficialmente, porque Hungría tenía el mismo rango que Austria en esa muy complicada construcción jurídica que era el imperio austrohúngaro. También una parte eran italianos, por ejemplo. El norte de Italia durante mucho tiempo, pero hasta 1918, Trieste, por ejemplo, pertenecía a este curiosísimo imperio austriaco. Nunca tuvo la simpatía de Marx y Engels, porque ellos eran partidarios de estados centrales étnicamente homogéneos, como era Prusia,
y sobre todo dedicados al mundo moderno, a la industrialización. Marx nació en 1818 en una localidad que en español se llama Tréveris. Es una ciudad muy antigua, es una fundación romana durante la época posterior del Imperio Romano. La última llegó a ser capital del Imperio Romano, una ciudad católica en la época de Marx. Menciono esto porque la familia de Marx era una familia de origen judío que se había convertido al cristianismo recién en esa primera mitad del siglo XVIII y se había convertido al protestantismo y vivían en una región como Tréveris que era fundamentalmente católica. O sea, el joven Marx desde muy niño perteneció, por ser de origen judío y de religión protestante, perteneció siempre a minorías donde él vivía. Todos los biógrafos han enfatizado ese hecho de que la conciencia social de Marx se fundó justamente en el hecho de que él muy probablemente haya sido discriminado en su infancia, en el colegio, etcétera, haya sido discriminado por pertenecer a dos minorías en su región natal. Marx estudió Derecho, como ustedes, en la Universidad de Bonn. Bonn también es una ciudad de origen romano, situada en las orillas del río Rin. Hasta hoy es una de las regiones más prósperas de Alemania. Y llevó en la época estudiantil una vida algo disipada. No le interesaban mucho los estudios de Derecho y se dedicó más bien a la farándula. Pero era un chico extremadamente inteligente y notó que su verdadera afición no era el derecho, sino la historia y sobre todo la filosofía. Al poco tiempo de estudiar Derecho en Bonn, se fue a Berlín y allí estudió filosofía. Hizo un doctorado muy curioso, como los chicos ricos de su época, curiosamente. Él no hizo su doctorado en Berlín, sino como muchas universidades ahora por vía electrónica, eso es también usual. Él simplemente a una universidad que mediante pagos, la Universidad de Jena en el centro de Alemania, emitía títulos doctorales y uno presentaba una buena tesis y una buena cantidad de dinero. Él recibió su doctorado por la Universidad de Jena. Una temporada Marx trabajó en Colonia, cerca de Bonn, una ciudad a orillas del Rin, católica. Dirigió un periódico liberal de izquierda y por cuestiones políticas Marx desde un comienzo era un chico de ideas muy radicales. Él tuvo que abandonar Alemania e irse exiliado a Francia, donde pasó algunos años. Una de las obras ahora más famosas de Marx, que él nunca llegó a publicar en vida, son sus notas que él hacía tal vez para publicarlas después o simplemente notas que él tomaba de lectura de libros, los manuscritos histórico-económicos de 1844, obra conocida como los manuscritos de París. No nos vamos a detener en esta obra, estimado público, porque se trata de una obra estrictamente filosófica, pero muy interesante, porque a Marx se le debe el mérito de haber descubierto el valor de la economía para estudios filosóficos. Es el gran mérito de él. Y eso se nota en esta primera obra, conocida también como
los manuscritos de París o manuscritos de 1844. Ven ustedes por la edad, un Marx muy joven ya realmente compuso una obra muy notable y muy leída hoy. Marx tuvo que exiliarse varias veces, estuvo también una temporada larga en Bélgica. En 1848 hubo en varios estados de Europa una revolución profunda. Marx creyó que eso era el comienzo de una revolución mundial. Y justamente al comienzo de esta revolución de 1848, que solo tuvo éxito en Francia, derrocó a la monarquía y estableció la llamada Segunda República. Él creyó que era el comienzo de una gran revolución radical en toda Europa y él, con ayuda de algunos amigos, volvió a dirigir ese periódico en Colonia, pocos meses, porque la revuelta, esta revolución fue liquidada y nuevamente subieron fuerzas reaccionarias y Marx tuvo que exiliarse, esta vez definitivamente en Gran Bretaña. Permítanme que salte a Engels rápidamente, porque a partir de ese momento las vidas de ambos están muy ligadas. Marx nunca obtuvo un trabajo regular. Él se había casado, tuvo hijos, sobre todo 3 hijas, y no tuvo nunca dinero para solventar los gastos de su familia. Él escribía artículos, a veces le pagaban, algunos periódicos, él trabajó para periódicos norteamericanos a distancia, que le pagaban algo, pero la mayor parte de sus gastos fue solventada por su gran amigo Friedrich Engels. Por eso permítanme unas palabras, porque él también fue un pensador por derecho propio dentro de la corriente marxista. Engels había nacido poco después, en 1820, y él venía de una familia muy exitosa de la clase media, una familia que se estaba enriqueciendo rápidamente con la industria textil mecanizada. El padre de Engels era un propietario de fábricas que además había inventado procedimientos mecánicos mucho más baratos y eficientes para la industria textil. Y el padre de Engels había abierto una sucursal, una fábrica propia en Manchester, en el norte de Inglaterra, dentro de Gran Bretaña. Había abierto una fábrica en Manchester que le iba muy bien. Y esa fábrica en Manchester fue dirigida durante largas décadas por Friedrich Engels. Como Engels ganaba muy bien y le iba perfectamente en Manchester, él ayudó hasta la muerte, él pagó prácticamente la manutención de la familia Marx hasta la muerte de este. Quisiera mencionar que Engels es el primero de los dos que publicó un libro. En 1844, Engels publicó su famosa obra, que fue un clásico. Todavía hoy los marxistas leen su obra, La situación de la clase obrera en Inglaterra. Así se llama la obra, La situación de la clase obrera en Inglaterra, donde él pintó con muchos detalles estadísticos. Era un gran, realmente, recolector de datos empíricos. Él pintó y analizó la situación de los obreros, sobre todo de la industria textil, en ese momento la más importante de la Inglaterra del Norte, o sea, de la zona de Manchester, donde estaban la mayoría de las fábricas textiles.
Los dos amigos se volvieron amigos, se conocieron en París, en el exilio, escribieron juntos pequeños textos, algunos más largos, más cortos, de carácter filosófico, la Sagrada Familia, la ideología alemana, que son clásicos marxistas que todo marxista educado lee alguna vez en la vida. Pero sobre todo, y esto es lo que nos vamos a dedicar ahora, ambos a comienzos de 1848 redactaron la obra más conocida de todo el movimiento marxista, el Manifiesto del Partido Comunista. El Manifiesto del Partido Comunista, que apareció en febrero de 1848, justo cuando empezaba esa gran revolución en Europa Occidental. No hubo en Gran Bretaña, una revolución que sobre todo en Francia tuvo una gran importancia. Estimado público, por dos razones o por tres razones quisiera yo explicitar la teoría marxista en base al Manifiesto del Partido Comunista. Ese es el título oficial, Manifiesto del Partido Comunista. Porque estas son las razones. Este manifiesto está muy bien escrito, es una obra de gran calidad literaria. Eso se debe probablemente a la influencia de Engels, que escribía muy bien. En segundo lugar, es una especie de compendio de toda la doctrina socialista marxista. Y en tercer lugar, porque tuvo una gran influencia para la conformación de los movimientos socialistas y revolucionarios a partir de entonces hasta el día de hoy. Por eso es que me permito, si ustedes están a favor de ello, mencionar algunos de los fundamentos de la teoría marxista basado en el Manifiesto del Partido Comunista de 1848. El manifiesto, estimado público, tiene un prólogo que empieza con la famosa frase: un fantasma se pasea por Europa